Hola a todos, bienvenidos a este capítulo 43 en el que tengo la oportunidad de participar con el doctor Carlos Espinosa Lara. Les voy a hablar un poquito del doctor y ahorita vamos a entrar de lleno a la plática. Para que lo conozcan mejor, el doctor Carlos Espinosa Lara es cirujano dentista por la Universidad Veracruzana. Hizo residencia en cirugía oral y maxilofacial en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Realiza su práctica privada y es docente en la Facultad de Odontología Región Veracruz en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor Carlos, por aceptar mi invitación. La verdad es que es un gustazo tenerte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí, doctor. Muy bien. Te voy a realizar una primera pregunta y esta va más Ah, enfocada en cuanto a la decisión del por qué estudiar cirugía maxilofacial. ujú. Bueno, fíjate que es una historia muy peculiar. Cuando yo entré a la universidad, mi primera clase fue una clase de anatomía humana. Entonces, recuerdo mucho que me dejó marcada esa parte de conocer toda la morfología del área de cabeza y cuello. La verdad es que lo que me motivó a estudiar la cirugía oral y maxilofacial es que se me hace una especialidad única. ¿Por qué? Porque por un lado podemos hacer tratamientos quirúrgicos apoyando a especialistas de la odontología, hacer algunos procedimientos dentales, y por otro lado también podemos tener interacción con los médicos, ayudando a reconstrucciones faciales con cirujanos oncólogos, con otorrinos, con cirujanos plásticos. Entonces, siempre que a mí me preguntan mis alumnos y en sí las personas por qué estudiaste cirugía maxilofacial, evidentemente como una opinión personal, yo siempre les digo, es que es la especialidad más amplia de la odontología. En un momento puedes estar únicamente haciendo extracciones dentales, en otro momento puedes hacer cirugía plástica facial, cirugía reconstructiva, trauma. Entonces, la verdad se me hace una especialidad muy versátil. Dejamos de ser del todo odontólogos, pero tampoco somos médicos y estamos como en intermedio entre ambos. Entonces, la verdad es algo que se me hace muy interesante. Por eso es que decidí estudiar esta especialidad. La verdad, no me arrepiento, la disfruto cada cirugía que realizo y cada valoración. Sí, claro. Ahorita que mencionabas, recordaba a mis maestros que me dieron, de hecho, anatomía humana, Ajá, cirujanos maxilofaciales, algunos. Y así sí, es. ahorita que dijiste esto, me acuerdo que siempre nos decían, no solo vemos dientes, ¿no? Nosotros, o Claro. sea, no solamente el odontólogo ve dientes, tienes que estudiar anatomía de cabeza y cuello. Así es, exactamente. Hoy en día el odontólogo tiene que valorar oclusión, pero también tiene que valorar la cara y la vía aérea. Es muy importante todo eso porque si no, únicamente vamos a estar viendo dientes y no vamos a ver todo lo que hay detrás de eso. Ok, Pero sí. doctor, y con respecto a tu proceso, ¿cómo fue tu proceso de ingreso? O sea, tus vivencias durante tu ingreso a realizar tu residencia. Ok, primero, antes que nada, fijé mucho mi proyecto, ¿no? Yo desde que estaba en la universidad me planteé si realmente yo quería estudiar esta especialidad, me informé. Entonces, una vez que me informé, pues básicamente el proceso es hacer un examen que se llama Examen Nacional de Residencias Estomatológicas o ENARE abreviado. En ese examen, que es de conocimientos básicos de odontología, pues básicamente compites contra otras personas. El 20% de esas personas que pasan ese examen pasan a una fase de evaluación hospitalaria. En mi caso particular, pues yo lo intenté durante 3 años. Los primeros 2 años, cuando yo intenté realizar el examen, no lo acredité. En el segundo año incluso me fui a capacitar a un curso en la Universidad de Puebla, en la UAP, donde te plantean bases que muchas veces en la Facultad de Odontología no las tienes. Entonces ahí me preparé más y bueno, prácticamente yo creo que la gota que derramó el vaso fue tratar de seguir ejemplos de gente que había quedado antes que yo. Siempre que yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo le hiciste para hacer para quedar en la residencia, ¿no? Y me comentaban, tienes que estudiar de 6 a 8 horas diarias. Entonces, prácticamente me encerré en la biblioteca de la universidad
Y ahí estuve 8 horas diarias estudiando, mis tiempos libres estudiaba inglés y los fines de semana trabajaba para poder, obviamente, sustentarme todo esto, ¿no? Una vez que acredité el examen teórico, pasé una fase de evaluación hospitalaria que se llama propedéutico. En mi caso fue en el ISSSTE, y la modalidad del ISSSTE es que rotes por 4 hospitales que están en la Ciudad de México, más o menos de 1 a 2 semanas en cada hospital. En esos hospitales haces pruebas de conocimiento, de habilidad, de resistencia. La verdad es que te retan mucho en la parte del sueño, ¿no? Prácticamente duermes, si bien te va 30 minutos al día, obviamente te someten a mucha presión para ver si eres apto para tener tolerancia a la frustración, ya que cuando tú estás en un ambiente hospitalario, prácticamente dejas de ser del todo odontólogo y tienes que tomar decisiones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, podemos operar pacientes de la cara, pero resulta que el paciente trae una neumonía, una cistitis o una infección de vías urinarias, y todo eso tú también lo tienes que saber manejar en un ambiente hospitalario. Entonces, así fue mi proceso. Una vez que yo pues, pasé el propedéutico, hicimos examen en ese entonces 1,100 personas. De esas 1,100 pasamos 32 a un examen propedéutico en el ISSSTE, y de esos 32 quedamos 8. De esos 8, 2 quedamos en mi hospital, que fue el Centro Médico 20 de Noviembre, un hospital, la verdad, que lo tiene todo, el hospital más grande de lista a nivel nacional. Y así fue mi proceso. Ya de residente, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Uno piensa que cuando queda es lo más difícil, y no, lo más difícil es permanecer en las residencias. Son días donde hay que estudiar, pero también hay que trabajar en el hospital, desempeñando funciones de residente, das consulta, operas, valoras y haces guardias, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, todo eso pues es agotador. Hay veces que duermes muy poco, pero la verdad, el aprendizaje es magnífico. Estás aprendiendo en todo momento del día, todas horas, todos los días, incluso días festivos que haces guardia, ¿no? Entonces, Es la un verdad, sí es un compromiso poquito. total, ¿verdad? O sea, una vez que Exactamente, estás dentro, definitivamente es tu vida, ¿no? exactamente. De hecho, te preguntan si estás casado, si tienes hijos, porque muchas veces cuando ya tienes un compromiso previo te cuesta trabajo dejarlo todo, ¿no? Y básicamente abandonas todo por dedicarte completamente a la especialidad durante esos años. Ok, doctor Carlos, Ujú, enfatizando un poco la consulta odontológica, ujú. ¿cuándo debemos de realizar interconsulta con el cirujano maxilofacial? Ah, ok, esa es una pregunta muy, muy buena. Comentarles que siempre, primero que nada, el odontólogo tiene que hacer una consulta de valoración, y sobre todo la parte de cobrar esa valoración. Lamentablemente me he encontrado con muchos anuncios, ¿no? De consulta gratis y profilaxis. No, ustedes o nosotros invertimos durante 5 o 6 años en una carrera donde tenemos que adquirir conocimientos para dar un diagnóstico. Muchas veces, en el caso más rutinario, que es, por ejemplo, la cirugía de tercer molado de muelas del juicio, debe de remitirse al cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Porque evidentemente es un abordaje quirúrgico, que aunque es una extracción puede tener muchas complicaciones por la situación en donde se encuentra. Otras veces en trastornos articulares o de la articulación temporomandibular complejos, o cirugías orales, las cuales requieran el abordaje en una zona muy vascular, o patología, pues básicamente se sugiere remitir al cirujano oral y maxilofacial. Le repito, la parte del diagnóstico es una parte muy importante. El odontólogo de práctica general generalmente es el primer encuentro que tiene el paciente con esta área, y depende mucho de él saber guiar al paciente. Muchas veces el paciente está muy agradecido por ser claro con él y remitirlo de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, yo si llega un paciente con periodontitis, con gingivitis, básicamente yo no le hago la profilaxis, lo remito con un especialista, en este caso con el periodoncia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cada especialista tiene un expertise, y somos expertos en eso, y básicamente a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, si surge alguna complicación, podremos resolverla. Entonces, básicamente, comentar al odontólogo si ve alguna extracción compleja, algún procedimiento quirúrgico, lo mejor es interconsulta
cirujano maxilofacial e incluso puede llevar un tratamiento de una manera integral entre ambos o más especialistas. Ok, doctor. Sí, más que nada, esto va un poco conectado al área o al rumbo por el que quiero en sí preguntarte. ¿Ok? Eh, Siendo muy respetuosos con los posgrados que actualmente existen pues en México, Ujú. eh, ¿qué opinas sobre las diferentes ramas que se han abierto para estudiar eh, estas ramas provenientes de la cirugía maxilofacial? O sea, ¿existen como posgrados de cirugía bucal tal vez? ¿O qué opinas al respecto de estos programas? Ok, pues bueno, la verdad, ese es un tema muy angular, de hecho lo tenemos mucho en el Colegio de Cirujanos de aquí de Veracruz y en el Consejo está en tema, ¿no? Lamentablemente hay mucha desinformación y muchas veces los alumnos son presa de esa desinformación. De acuerdo a la norma general de salud o la norma oficial de salud, quien realice procedimientos quirúrgicos tiene que acreditar una especialidad quirúrgica hospitalaria en un centro reconocido, en este caso en un hospital, ¿no? Entonces, muchas veces han llegado ofertas, principalmente de Veracruz o los estados del sur, donde te ofrecen una especialidad de fin de semana, acudes los viernes, creo que los sábados, y te dan una cédula de especialista en cirugía bucal. Comentarles que aunque hay una cédula que tiene un REBOE, para ser un cirujano, sea cirujano plástico, cirujano ginecólogo, oftalmólogo o cirujano maxilofacial, requieres aparte el aval de un consejo que está emitido por la CONASEM, bueno, básicamente es la comisión de medicina y de cirugía que hay a nivel nacional, y que si tú no acreditas esto, básicamente aunque ya haces una cirugía, pues no puedes tener una manera legal de defenderte. Incluso si tú como cirujano bucal quieres operar unas muelas del juicio en un hospital acreditado como el Star Médica, como el Hospital Español, primero te piden todos tus documentos, te piden tu consejo, tu aval, tu residencia, y si no lo acreditas definitivamente no te dejan operar. Entonces, comentarles que lamentablemente ese tipo de especialidades que son creadas en escuelas particulares no tienen realmente una acreditación como cirujanos y lamentablemente si tuvieran alguna complicación tienen una responsabilidad legal importante. Hoy en día, de hecho, hay un auge muy importante aquí en Veracruz por la cirugía estética, ¿no? Tanto médicos como odontólogos que no tienen residencia se meten a tomar cursos o especialidades que ofrecen, tanto en medicina como cirugía estética. Y bueno, ha aumentado la tasa de complicaciones por eso. Eh, Lamentablemente no hay una defensa legal para eso. De hecho, los seguros de práctica médica no te cubren si tú no compruebas que realmente tienen las credenciales oficiales. Por eso es muy importante que los odontólogos sepan que la única especialidad quirúrgica que tiene un aval es la cirugía oral y maxilofacial. La cirugía bucal como tal no tiene realmente una acreditación y tan no la tiene que ninguna universidad con reconocimiento lo ofrece. No la ofrece la UNAM, no la ofrece la UAP, la Autónoma de Monterrey, ni la de Guadalajara, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso y no ser presa fácil de ese tipo de cursos o pseudocursos. ¿Ok? Sí, de hecho, bueno, no es en afán de ataque para alguien, pero en ocasiones me ha tocado ver publicaciones de pues de personas, de cirujanos dentistas generales que ofrecen servicios, por ejemplo, bichectomía, ¿no? El Claro. odontólogo como tal, pues sí tiene conocimiento de anatomía, ¿no? Sin embargo, yo lo considero como un riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé si has resuelto algún tipo de complicación. De hecho, es mi pan de cada día. Prácticamente siempre les comento como en broma a mis pacientes que yo vivo de las complicaciones. Sí, lamentablemente me llegan muchas. Recientemente, por ejemplo, recibí una paciente. Al intentar quitarle una muela del juicio, mandaron la muela a la fosa infratemporal, ¿no? Un especialista en cirugía bucal o llamado así, ¿no? Y lamentablemente no tienen el aislamiento quirúrgico. Cuando uno
se prepara para ser cirujano oral y maxilofacial. Pasas por muchos servicios como urgencias, terapia intensiva, anestesiología, trauma, cirugía plástica, cirugía reconstructiva. Entonces, básicamente estamos capacitados para resolver cualquier complicación que se llegase a presentar y lamentablemente ir los fines de semana durante 1 o 2 años realmente no te capacita para poder resolver ese tipo de complicaciones. Yo me he encontrado incluso con odontólogos que realizan blefaroplastías, que realizan liposucciones de papada, o incluso algo que está muy de moda, ¿no? El ácido hialurónico en la nariz. Yo siempre también les comento a los pacientes, pregunten a los otorrinos o pregunten a los cirujanos plásticos por qué ellos no lo colocan, por qué ellos prefieren mejor operarlo. Siempre hay un porqué de todo, ¿no? En el caso de la bichectomía, lo mismo, ¿no? A pesar de que es un procedimiento relativamente sencillo, la zona en donde se encuentra la bolsa de Bichat es una zona muy vascular y llena de nervios. Entonces, si hubiera algún un riesgo vascular, puede pasar que incluso el paciente acabe en una terapia intensiva. Por eso sí hay que tener mucho cuidado. Incluso muchos odontólogos que creen que los cursos realmente tienen un aval, pero definitivamente la cirugía de cara, cabeza y cuello únicamente está reservada para quienes acrediten una residencia quirúrgica en esa área a tratar. En este caso, la cara y la boca. Ok, doctor, ya para finalizar, ¿cuál Ujú. sería tu recomendación o el consejo que tú le podrías compartir a un estudiante que esté interesado en tu área, la cirugía maxilofacial? Mi consejo y lo mismo que le digo a mis alumnos es prepárense, estudien bastante, hagan el examen de residencias, infórmense. Hoy en día hay mucha información por todos lados, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Hay muchos cursos que hay para prepararse para este tipo de exámenes e incluso hay algunos cursos donde puedes tener la vivencia día a día con residentes de cirugía maxilofacial para ver si realmente es lo que tú buscas. Estudiar una especialidad en estas escuelas no reconocidas pueden traerles más problemas y lamentablemente nunca van a haber un reconocimiento, ¿no? La especialidad se llama cirugía oral y maxilofacial. Es la única, hay que cursarse siempre en un hospital que es de gobierno, no existen hospitales privados donde lo ofrezcan aquí en México. Y bueno, en el caso de la legislación aquí en México tienes que ser odontólogo previo para poder hacer la especialidad. Mi consejo, aviéntense a hacerlo, es una especialidad muy buena, aprendes mucho y la verdad somos pocos. De hecho, en la universidad pues prácticamente después de mí no hay relevo generacional, hablando de la UB de aquí de Veracruz, ¿no? Entonces, yo creo que hay que motivarlos a ellos a que lo hagan, porque realmente sí hace falta más cirujanos maxilofaciales. Sí, doctor, es el propósito de este tipo de pláticas, ¿no? Que, pues, que se motiven los estudiantes, ¿no? Que vean ahora sí que el ejemplo de los profesionales con los que tengo el gusto de estar compartiendo y bueno, ahorita es tu caso. Sí, de hecho, Muchísimas gracias pues, por participar aquí conmigo en el canal, doctor. gracias ¿Nos por la puedes invitación. compartir tus redes sociales, correo electrónico, donde sea que quieran tener contacto contigo en caso de alguna pregunta, alguna duda? Todo gusto, incluso los alumnos que estén interesados en acudir a cirugías, conocer más la especialidad, tienen las puertas abiertas. Yo te hago llegar toda mi información, doctor. La verdad te agradezco mucho por este espacio. Y pues bueno, la idea es esa, ¿no? Que los alumnos conozcan esta especialidad que lamentablemente es poco conocida entre los alumnos, pero que realmente puede ofrecer mucho y muchas herramientas para ellos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, doctor. De igual manera, también aprovecho para comentar que va a ser ponente en el Congreso de la Universidad de Veracruzana. Entonces, ¿qué día vas a Mira, estar? 22 de septiembre, creo que, ¿verdad? exactamente, ya me toca lo último. De hecho, ahí estoy preparando todavía mi ponencia y pues bueno, básicamente va a ser de puros casos que hemos tenido la fortuna de tratar aquí en Perfecto, pues ahora sí que aprovechen al doctor, él va a estar presentándose en el Congreso de Egresados el segundo día, el 22 de septiembre. Y bueno, pues si quieren conocer un poco más de lo que realiza, aprovechen esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y bueno, pues algo que quieras compartir. Pues básicamente que se animen nuevamente a hacerles hincapié que no tengan miedo de estudiar la especialidad, que realmente vale mucho la pena
y que si en algún momento quisieran saber más información o que los asesoráramos, hay un grupo aquí de cirujanos maxilofaciales, somos 10. Estamos en la mejor disposición de apoyar a los alumnos para que conozcan la especialidad y bueno, que sean los futuros cirujanos maxilofaciales que nos van a apoyar y van a formar parte de nuestro grupo. Ok, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber consultado. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.